Como cada jueves, hoy les traemos una propuesta cultural en forma de exposición, en este caso en Santa Cruz de Tenerife. Raquel, nos vamos al museo. Sí, nos vamos al museo. Muy buenos días. Buenos días. Te propongo que nos vayamos todos y todas al TEA, al Tenerife Espacio de las Artes, para ver lo que pesa una cabeza. Las esculturas después del 73. ¿Recuerdas aquella gran exposición que hubo en Santa Cruz de Tenerife, en la calle, con esas esculturas del 73? Aún están. Fue una experiencia maravillosa. Luego se repite en el 94 con el simposio y ahí había unas preguntas, ¿no? Todo esto fue porque los intelectuales y la sociedad del momento se hacían unas preguntas y había que reflexionar. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene o no tiene las esculturas en la calle? ¿Qué valor significativo les damos a esas esculturas? ¿Es algo para que pase a la posteridad o es algo efímero? Porque ahí se cuestionaba todo esto. Por ejemplo, en una de las instalaciones, que es la de Soto, el penetrable, que ahora lo vamos a ver, que puedes introducirte en la escultura, pues ya esas esculturas nacen sabiendo que van a morir, porque se van con el uso, se van desgastando y precisamente eso hace también que ese arte efímero cobre un valor. Pero lo mejor, como siempre, es que nos lo expliquen, todos los comisarios, que son Gilberto González y Néstor Delgado. Vamos a escucharle. Lo que pesa en una cabeza no es tanto una exposición conmemorativa como un espacio en el que intentamos pensar el sentido de la escultura tras el 73. Plantearnos las mismas preguntas, tanto del 73 como del 94, es decir, el sentido de la escultura en el espacio público, pero también si sigue teniendo sentido la escultura como tal, porque eso era lo que se preguntaban en el 94 en el simposio. Y lo que hacemos es convocar a una serie de artistas para reflexionar sobre la disolución de las formas en un tiempo en el que la mayor parte de nuestras relaciones son virtuales y no son físicas. Una idea que queríamos abordar con la exposición era la disolución de la escultura. Es curioso que en el 73, cuando se hace la primera exposición de escultura en la calle, se está hablando de los últimos años de desmaterialización de la obra escultórica y precisamente lo que planteaba esa exposición era realizar un parque escultórico que hasta el día de hoy ha permanecido casi sólido, ¿no? En ese sentido, la exposición plantea, a través de la obra de Soto, hablar sobre esa disolución de una pieza que no es sólida, que permite ser transitada, ser habitada, y de algún modo también habla sobre un estado de relación entre el espacio y el cuerpo. Es una pieza que se conserva a través del tiempo como una idea. Es un tipo de escultura que está abierta a lo lúdico, al uso. Sí que había una idea sobre la mesa que era la disolución, es decir, aquello que está hecho para no durar. Y también esos materiales que resultan un tanto tramposos, ¿no? Que intentan parecer sólidos cuando no lo son, parece que van a durar muy poco, pero probablemente tengan una durabilidad mayor que la que pensamos. El trabajo de José Herrera y Eva Lotz, por ejemplo, plantean ese tipo de paradojas, ¿no? De paradigmas. En el caso de Eva Lotz, porque precisamente trabaja el mármol a través del tallado digital, crea esas formas aparentemente blandas, y en el caso de José Herrera, porque trabaja precisamente con materiales muy pobres, trabaja esas formas rotundas que sin embargo son enormemente delicadas. Esos artistas como Ana Mendieta, ¿no? de la que solo tenemos sus fotos, que hablan precisamente de cómo recrear una arqueología de algo que no existió, ¿no? De la no presencia de las mujeres, por ejemplo, en el tiempo prehistórico, o cómo se ha borrado esa huella. Entonces nos interesaba trazar huellas, elementos que son poco visibles, pero que hablan, creo, mejor de nuestro tiempo y del modo en que nos enfrentamos a la historia, o a la idea de suceder a la historia, que otras esculturas que nos interesaban también, pero que son mucho más sólidas. Pues ya lo saben, en el TEA, en el Tenerife Espacio de las Artes, hasta el 4 de junio, no se la pierdan porque es una experiencia preciosa, maravillosa. Y además nos hace para toda la familia. Exacto, para toda la familia, y nos hace reflexionar. Y una de las piezas que veíamos ahí es clave, porque es de una escultora que ha sido clave en la historia del arte en Canarias y de la que hoy te quiero hablar en nuestras plásticas, que es de María Belén Morales. María Belén Morales fue una artista brillante que nace en 1928 en Santa Cruz y que murió en 2016. Ella, sin duda alguna, es una pionera, pero sobre todo, como dice la profesora María Isabel Navarro, un caso insólito, porque en estas fechas ella sabe que quiere ser artista y sabe además que quiere buscar su propio lenguaje. Si bien comienza con esa figuración, enseguida va a manejarse y a dialogar con las vanguardias y va a llevar hasta el último, digamos, hasta la última expresividad todo lo que quiere mostrar. Ella además va a recordar siempre cómo con su padre, cuando era pequeña, la llevaba al muelle a ver esos barcos,
barcos, la memoria siempre es muy importante, ¿no? Porque somos un poco lo que nos fija la memoria. El padre la lleva a ver los barcos, la lleva al muelle, ese óxido, ¿no? Y luego también la lleva al Museo de Bellas Artes. Vamos a ver cómo combina. Esta es una obra que se llama Las pescadoras, de esa primera etapa. Siempre va a haber uno de los elementos que dialogan mucho en la escultura de María Belén Morales, y vemos geometría, vemos líneas rectas, pero también curvas. Esto es orden y caos. Esa sensualidad que da la curva, el cuerpo de la mujer, si vemos, están en unos triángulos, y lo vemos también en los peces, muy redondeados, pero después vemos que sus aletas y demás llevan esos triángulos. El triángulo es una figura fundamental en la obra de María Belén Morales, porque además alude a lo geométrico, a la esencia. Vamos a ver que ella está jugando con todo lo que nos viene, porque esto al final es arraigo, ¿no? Estas pescadoras, además las caras, esto es un rasgo indigenista que luego no vamos a ver, pero tiene mucho arraigo con lo canario. Entonces siempre va a haber, ve en sus obras, lo que es la recta y la curva, un diálogo, incluso en la abstracción, porque ella al final va a ser vanguardista, la abstracción también, esa curva y la línea, es el caos y el orden. Esto parece muy fácil, pero en escultura conseguirlo en una sola pieza es muy difícil, porque además ella nos habla de unos conceptos que te llevan a semilla, ¿no? Al interior. Esta, por ejemplo, a la madera. Vas a realizar experimentación y va a realizar esculturas en diferentes materiales, siempre madera, los combina, como podemos tener metales y madera, pero siempre está esa línea entre lo que es lo orgánico, jugando con la abstracción, y lo que es el metal. Aquí vamos a recordar esos barcos, ese óxido, y fundamental, ella recrea esos triángulos, como vemos, estas esculturas, que muchas están incluso en la calle, ¿no? Y que son en la vía pública. Fíjense el punto de apoyo, son esculturas muy grandes, monumentales, juega la línea recta con lo volumétrico, parecen estas veletas que recuerdan a esos barcos que veía desde pequeña. Este es el monumento Ida, el monumento también a aquellos que perdieron la vida en Fife. Entonces nos habla siempre, ¿ves? Estas incluso tienen un poco de movimiento, nos habla de eso que ella, de la memoria, ¿no? De esos barcos, de esas velas, pero llevados a un lenguaje vanguardista, a la abstracción, y sobre todo hay algunas esculturas que nos hacen pensar, porque ella decía muchas veces que las islas eran como cápsulas. Ella no pudo ir a estudiar a Madrid porque, bueno, era una mujer, era un caso insólito, ya era raro verlo, imagínatela, en una fragua, en una fundición, pues no pudo ir a estudiar a Madrid, pero es verdad que estudia tanto y es tan culta que todas las vanguardias y todo lo que está ocurriendo en Europa, ella lo va a pasar por ese tamiz de su talento y lo va a, como decíamos, a dialogar con la memoria y con la canariedad, ¿no? Con esa presencia de Canarias. Esos barcos también fueron fuente de inspiración, nos lo comentabas la semana pasada, de Martín Chirino. Exacto. Los barcos, el muelle, el hierro, ¿no? Tiene cierta el óxido. Similitud. Sí, y además los dos en la infancia. Es que somos en gran medida lo que bebemos en la infancia. Pero es verdad que mira cómo estos dos escultores maravillosos han llevado algo tan canario, tan de su infancia, también el viento, como el viento ha modelado sus esculturas, y lo han fusionado con las vanguardias, porque no está reñido. Podemos ir del origen, experimentar y crear nuestras propias obras, y es lo que hacen la asociación que te traigo este domingo en Canarias Escultura, que es Musique. Este domingo vamos a estar con él, con Miguel Manescao, que es el fundador y director de Musique, que es una asociación cultural que además hace una labor de indagar, investigar en todos los sonidos, en la música, en el folclore canario, para luego llevarlo a otros lugares, con Simbeque, que es el grupo musical, ¿no? Que lo hemos oído muchísimas veces, además ya es conocido de forma internacional, y bueno, aquí lo tenemos. Ellos hacen esa fusión a veces jazzística, a veces más un diálogo con lo digital incluso. Entonces, partiendo y desde el respeto absoluto de esa raíz, se pueden originar otras cosas y hablan de otros lenguajes. Bueno, él nos va a explicar además todo lo que hace Musique, porque además también hacen una labor didáctica. Podemos hacer cursos, podemos aprender, masterclass, es un centro abierto, es un centro precioso, y bueno, yo creo que les va a enamorar a todos, no se lo pierdan. Este domingo a partir de las 10 de la mañana vamos a entrar en Musique. Bueno, pues ya saben, toda la información y todos los datos en ese Canarias Escultura, nueva edición este fin de semana. Gracias, Raquel. Les esperamos, gracias. Hasta luego.